Entonces, pastor, ¿siempre han llamado herejía o secta al que cree distinto? Así, A nivel histórico, ¿han llamado herejes a los que creen de una manera diferente a la mayoría? sí, ¿Y han llamado secta a los que creen o a las organizaciones o a los creyentes que creen de una manera diferente a la mayoría? ¿Siempre se les ha dicho que hacen parte de una secta y que son herejes? ¿Eso sí. siempre ha pasado? Sí, de hecho, en la Biblia hay una evidencia y en la historia también de que ha pasado. Por ejemplo, encontramos a Pablo en una de sus defensas hablando al respecto. En Hechos 24:14 dice que estaba ya haciendo su defensa frente a un gobernante y le dice lo siguiente: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, hablaba de los judíos, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas, que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces, mire, él seguía un camino que ellos, dice Pablo, o sea, los judíos que lo acusaban, llaman herejía. O sea, que siempre han llamado herejía a lo que desconocen, a lo que ellos consideran como algo extraño, O sea que no se ajusta al estándar de la creencia de la mayoría. Claro, o sea que yo me imagino que a los apóstoles los llamaban herejes. Claro, y a Pablo, mire que es el camino que llaman ellos herejía, o sea que ellos al cristianismo lo llamaban herejía, todo lo que decían los apóstoles. ¿Sí? Al mismo Cristo le decían que tenía demonios, que inclusive con el poder de Belcebú echaba fuera a los demonios. Entonces siempre han llamado herejía, pero ya nosotros sabemos el significado de la palabra herejía. Claro, herejía significa opciones. Opción. Al que cree de una manera diferente. Sí. Al que se abre a otras opciones, a otras maneras o a otras formas, claro, de lo tradicional o de lo que siempre se ha libre dicho. de elegir, de ahí viene la etimología de esa palabra, libre de elegir. Por eso le decía que en la historia también se le llamó herejes, por ejemplo, mucho más adelante a la iglesia, cuando unos pocos cristianos, que no fueron muchos al parecer, se resistieron a aceptar la Biblia que hizo la iglesia romana, en el año 382. Entonces ellos se resistieron a esa Biblia, no aceptaron, porque preferían los manuscritos así como estaban, por separado, y entonces dice que cuenta la historia que los llamaron herejes. Entonces mire usted que eso lo hicieron cuando los apóstoles, según Pablo lo acabamos de leer, el camino que ellos llaman herejía, pero también lo hizo la iglesia romana cuando ya ellos hacen su Biblia y la iglesia, un remanente pequeño del cristianismo, dijo esa Biblia no es correcta, tiene mentira, tiene cosas falsas, y entonces los llamaron herejes. ¿Qué significa? A esos cristianos que se opusieron a la nueva traducción. Que no la aceptaron. Entonces significa que ellos tuvieron que llevar en hombros ese peso, ese alias, si se puede llamar así, de herejes. O sea, que eso no nos preocupe a nosotros ahora. Sí, porque es que muchas personas se preocupan porque les dicen herejes o porque les dicen cantidad de cosas, y mi experiencia propia, yo creo que estamos de acuerdo en eso, es que nosotros por pensar de manera diferente o por ver las cosas de manera diferente a lo que piensa la mayoría, ya nos dicen herejes. O secta. O ya nos dicen que hacemos parte de una secta. Sí, y resulta que secta es algo que es una prédica o enseñanza nueva, algo que la gente desconoce, lo llama secta. Uno va a estudiar qué significa la palabra secta y eso es lo que significa, algo nuevo, algo desconocido, una doctrina extraña. Pero entonces, cuando Cristo predicó el evangelio, también lo llamaron secta. Esto lo llamaban la secta de los cristianos, después les pusieron el alias de cristianos y los consideraban una secta. Pero Cristo demostró que eso no era una secta, porque es que una secta es algo que no tiene fundamento histórico o bíblico, pero Cristo demostró que era necesario que se cumpliera de él lo que está escrito en la ley, en los salmos y en los profetas.